La injusticia en Argensauria. Hace tiempo, el presidente Macri está pidiendo reformas en el Poder Judicial. Al inaugurarse el año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Lorenzetti, en su discurso dejó en claro que este año había que avanzar en este tema. Pero luego, las comisiones reunidas no lo hicieron y se empantanaron en discusiones bizantinas. Además, la semana pasada, el presidente propuso a Inés Weinberg de Roca para ocupar el cargo de Procuradora de la Nación, algo que al peronismo no le gusta. Paralelamente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires también está impulsando reformas al sistema judicial de la provincia, que es sistemáticamente frenada por el peronismo. Parece que las resistencias son muchas. Y sí, mucha resistencia. Mucha resistencia. Y si sumamos a esto el tema de las adhesiones político-partidarias de gente del Poder Judicial, como jueces y fiscales que son parte de justicia legítima, entonces se puede entender mejor que haya fallos judiciales bochornosos. Hagamos un resumen de lo que ha pasado solo en estos últimos días. Viernes 16 de marzo, los jueces Ballestero y Fara dejan en libertad a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Además, le cambiaron la carátula de asociación ilícita a evasión, dejando así abierta la puerta para que Ricardo Echegaray, por aquellos años, jefe de la AFIP, quede despegado de la causa. Y a estos otros dos les bajarían las penas. Además, el fallo es grotesco. Sostiene que como consecuencia de que López no le pagó a la AFIP, mal le pudo haber robado. Cuando los delitos son convalidados por dos camaristas, estamos hablando de casos mucho más graves. La justicia convalida el despojo de los recursos del Estado. La justicia argentina está en medio de una tragedia. Y con el fallo que dejó en libertad a López y a de Sousa, tocó fondo. Encima, la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia tuvo dos movidas contradictorias. Por un lado, volteó al Tribunal Oral Federal número 9, que había sido sorteado para enjuiciar a Cristina Fernández y sus cómplices en dos causas. Se sorteó otra vez y cayó en el TOF número 8, con jueces que deben ser recusados de inmediato por la militancia política de dos de ellos y el tercero por ser pariente de uno de los implicados en la causa AMIA. Los jueces designados son Nicolás Toselli, que es yerno del embajador argentino en Siria entre 2010 y 2013, es decir, uno de los implicados en la causa. María Gabriela López Iñiguez, juez que frenó el desalojo del predio tomado en Villa Lugano en 2014. Sabrina Namer, juez a la que se indica como miembro de Justicia Legítima. Por el otro lado, la Corte Suprema de Justicia le pidió al Consejo de la Magistratura
que analice el procedimiento utilizado para la conformación del tribunal que benefició a López y a de Sousa. Pide investigar cómo se conformó el tribunal, quiénes eligieron a los jueces. Sí, pide eso cuando, se supone, todos los jueces son probos. Y si la Corte Suprema de Justicia no lo cree, debería solicitar al Consejo de la Magistratura un jury de enjuiciamiento por mal desempeño de los jueces que fallaron tan escandalosamente en contrario a derecho. Además, deja en evidencia que la Corte Suprema de Justicia no tendría conocimiento o mirar para otro lado respecto de cuestiones gravísimas que se vienen repitiendo en el Poder Judicial de la Nación. El juez Luis Rodríguez, miembro de Justicia Legítima, que está a cargo de la causa de corrupción de Río Turbio, por la cual hay muchos implicados, comenzando por Devido, apartó al fiscal Carlos Stornelli. Parece que no está contento con un fiscal que no se doblega ante la corrupción, investiga y presenta pruebas que son lapidarias para Devido y demás implicados e imputados. El sábado pasado, 24 de marzo, a las 4:21 de la mañana, las jueces María López Iñiguez y Sabrina Namer firmaron la excarcelación de Zanini y D'Elia. En el fallo dieron sus argumentos, los cuales plantean infantilidades e incongruencias que demuestran que se nos ríen en la cara. En estas horas se está pergeñando la liberación de Khalil y Esteche. Estos festivales, por decirle de alguna manera, de encarcelaciones y luego de excarcelaciones, en realidad serían lo de menos si efectivamente la justicia avanzara en las causas y si lo hiciera rápido para realizar los juicios y sus fallos finales, mucho mejor. Pero eso no sucede. Y encima hay sospechas de coimas porque de otra forma no se puede explicar que haya habido argumentaciones escandalosas en los fallos de liberación y de cambio de carátulas. Escandalosas. De otra forma no se puede decir. A ver si lo entendemos de una vez. Un juez o un fiscal o cualquier otro cargo, el que sea dentro del sistema judicial, necesita personas con conocimiento de su trabajo y que sea en profundidad. Esto tiene incluido el tema de la ética profesional. Un juez o un fiscal deben obrar de acuerdo a derecho, es decir, respetando las leyes vigentes y no por sus ideas y adhesiones políticas. Una república no puede existir sin un sistema judicial serio, con gente proba y ética. Prácticamente deben ser casi indiscutibles en cuanto a su trabajo. Y cuando eso no se cumple, la república se degrada a niveles de tragedia. Sin justicia, no hay seguridad jurídica para los ciudadanos. Y sin seguridad jurídica no existe la república. Sin seguridad jurídica ni república se producen consecuencias funestas para todos los habitantes de un país. No hay suficientes inversiones, por ende, no hay aumento de la producción, la riqueza, ni el trabajo, y que además sea bien remunerado. Inversiones en infraestructura. Los ciudadanos tienen que encerrarse tras las rejas de sus hogares llenos de alarmas y al salir a la calle está totalmente desprotegido. Señor Ministro de Justicia Germán Garabano, fracasó
en cambiar la justicia. Usted ha hecho mucho para que los delincuentes queden libres. Hay cuestiones muy básicas que no hizo, como completar los juzgados, cámaras, salas y, además, la creación de los juzgados federales que hace añares se está pidiendo. Todo es culpa suya y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora que venga alguien a querer convencerme que en la injusticia de Argensauria no hay arreglos políticos para que Cristina Fernández y sus secuaces queden libres. Cuéntenla como quieran, pero como dijo el Pocho, la única verdad es la realidad. Y el pez por la boca muere. Buenas tardes a todos, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en este 27 de marzo del 2018, siendo las 17 horas 15 minutos. Y como estábamos hablando recién del tema de la justicia, como en los últimos programas de la semana pasada y el de ayer, en el de hoy también vamos a seguir tocando algunas cuestiones que nos parecen que son realmente terribles. Terribles. Vuelvo a repetir, terribles. Porque cuando no existe la justicia, entonces el ciudadano queda a la merced de Dios para los creyentes y a la merced del aire para los agnósticos, quizá. Pero bueno, a ver, si alguien se perdió los programas anteriores, recuerden que tenemos un sitio web donde puede acceder a ellos y escucharlos, donde describimos los temas tratados en cada uno. Su dirección es la dirección del sitio web es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus o Google Más, en YouTube, y si nos quieren enviar algún correo electrónico con algún mensaje, su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Recuerden que en nuestro sitio web también tenemos, además de los audios, documentos de distinta forma de ver las cosas, desde la Constitución Nacional hasta las evaluaciones Aprender 2017, que usted puede consultar, informes sobre lo que es los temas que vamos tratando en este programa. Algunos editoriales también están subidos. Entonces vamos a ir completando, sobre todo ahora que viene un fin de semana extra largo, vamos a ir completando el sitio web con mayor cantidad de material. De esta manera nosotros tratamos de acercarnos a la gente y así puede tener acceso a la información y las cosas que decimos, porque hay una cuestión. Una cosa es dar una opinión, y como hemos dicho tantas veces, una opinión es doxa. Es solamente eso, una opinión que puede estar o no en relación con la verdad, con lo que sucede en la realidad. También puede ser una opinión que no tenga nada que ver con la verdad y la realidad. Para eso nos basamos en los hechos concretos, en los documentos, y por eso hacemos informes. Y entonces ahí entramos en lo que no es opinión, sino lo que es la episteme, el conocimiento. Y desde el programa tratamos de explicar las noticias que damos, analizarlas y presentar la documentación pertinente. Porque de esa manera vamos sacando la paja del trigo y, como tantas veces hemos dicho,
Una cosa es que alguien esté adhiriendo a algún partido político, a alguna idea, y otra cosa es mentir porque alguien adhiere a un partido político. No es así. Adhiera o no adhiera a alguna idea política específica, siempre la realidad debe estar arriba y por encima de todo. No mentir, no engañar a la gente. Eso es lo que cada ciudadano debe realmente hacer todos los días. Y si de engañar a la gente hablamos, vamos a repetir por tercera vez en este programa, desde que lo empezamos a hacer el viernes pasado, que hay que explicar qué está pasando con Facebook porque siguen llegando consultas al programa respecto de este tema. A ver, ¿doy de baja la cuenta en Facebook o no? Vamos de nuevo, pero vamos más resumido que los otros días. A ver si se entiende. Facebook y todas las demás redes sociales, la que usted quiera, la que usted participe, todas las redes, venden los datos que tienen de los perfiles que la gente crea. ¿Y qué datos son esos? Nombre, apellido, el correo electrónico que tiene, dónde vive y también qué preferencias de consumo tiene, qué preferencias políticas tiene. Le venden, por ejemplo, qué cosas uno ha opinado sobre la política, las fotografías que uno publica, quiénes son los parientes, los amigos, la libreta de direcciones toda completa, te la copian. Desde ese punto de vista, todas las redes son iguales. ¿Qué se descubrió? Se descubrió y se comprobó, incluso por cámara oculta, que Facebook vendió a una empresa en el año 2016 datos, toda la información de 50 millones de estadounidenses. Y esos datos, además de ser utilizados para vender almohadas, relojes, computadoras y celulares, enviándole a determinadas cuentas las propagandas de acuerdo con los gustos que surgen de esos perfiles, también se les envió información falsa, noticias falsas. ¿Para qué? Para digitar el voto de 50 millones de estadounidenses hacia Trump en lugar de que voten a Hillary Clinton. Algunos cayeron en la trampa y votaron por Trump, otros no. Entonces, el dueño de Facebook ya pidió perdón, disculpas, dijo que la empresa se equivocó al realizar ese tipo de ventas. Y en estos momentos, hoy mismo, está declarando ante el Parlamento inglés, que fue citado para que dé explicaciones. Entonces, si usted quiere borrar, cerrar su cuenta en Facebook, sepa lo siguiente. Lo único que logrará en eso es no seguir usándola. Bueno, perfecto. Es una decisión de cada uno. Pero que usted cierre la cuenta no significa que sus datos se borraron. Para nada. Los datos van a seguir grabados en sus servidores y los van a seguir vendiendo. ¿Qué puede hacer entonces? Antes de cerrar la cuenta o no cerrarla, seguir usándola, usted lo que puede hacer es entrar en su perfil y cambiar algunos datos sensibles. Por ejemplo, la dirección. Borrar sus preferencias políticas, borrar quiénes son sus parientes, borrar, por ejemplo, si usted puso algún mensaje diciendo que se iba a ir este fin de semana a Córdoba, por ejemplo, porque además los ladrones y vivillos de siempre también andan chusmeando en las redes. Y si usted puso, uy, qué lindo, mañana me voy a Carlos Paz hasta el domingo a la noche, usted le está diciendo que su casa va a quedar sola 4 días. ¿Sabe lo que puede pasar, no es cierto? Entonces ese tipo de información no la tiene que poner nunca.
como tampoco fotos de su casa, fotos de su auto, de electrodomésticos que hayan comprado. No ponga nada, ni siquiera fotos de adentro de la casa, porque de ahí se puede ver también si esa casa tiene o no tiene alarma. ¿Y qué tipo de alarma tiene de tenerla? Cuidado con esas cosas. Cuidado. Pasando ya al ámbito local. Qué triste, ¿no? Qué triste. A ver, qué triste e indignante, si es que llega a ser verdad. Ayer se presentó en la Fiscalía de turno una denuncia por abuso a una niña en un jardín de infantes de gestión privada. El docente sospechado daría clases de catequesis y música y ya fue separado preventivamente de su trabajo mientras comienza la etapa investigativa. Estos casos siempre hacen surgir en la población la indignación hasta sus límites más altos. Lógicamente, esperamos que todo sea un malentendido, pero de ser cierto, realmente es una acción aberrante. Una de las peores que se pueden cometer siendo humano y, de ser verdad, la justicia deberá actuar con todo su peso. Como muchos decimos siempre, con los chicos no, ni con nadie. En otro orden de cosas, por el feriado extra largo que comienza el jueves, sugiero que los vecinos nos informemos sobre los cambios respecto de días y horarios que habrá en la recolección de residuos para evitar inconvenientes. Aquellos que tengan recolección de residuos nocturna, es decir, cuando el basurero pasa de noche, deberán sacar los residuos normalmente hasta el miércoles. El jueves no habrá servicio, es decir, si por su casa pasa el basurero de noche, bueno, perfecto, entonces el miércoles saque la basura, pero el jueves no habrá servicio, no la saque. ¿Y cuándo la sacaría? El viernes. El viernes se retomará el servicio de noche. Y para la semana que viene, el domingo no habrá servicio. Comenzará normalmente recién el lunes 2 de abril, a partir de las 21 horas. Ahora, si usted es de los vecinos que reciben al basurero en el horario diurno, o sea, de día, se llevará a cabo normalmente hasta el jueves inclusive, es decir, el jueves de día lo van a pasar por los distintos barrios. Ahora, el viernes no habrá recolección diurno. Se retomará recién el día sábado 31. Y para la semana que viene, el lunes, no habrá servicio por el feriado del 2 de abril. Y se comenzará recién el martes, normalmente a partir de las 5 horas. La reconexión alternada diurna de lunes, miércoles y viernes, es decir, los que de día le pasan alternado, les pasan lunes, miércoles y viernes, tendrá su último día de servicio este miércoles, el 28 de marzo. Y por una semana no se efectuará recolección. ¿Escuchó bien? Los que tienen alternada la recolección de basura, los lunes, miércoles y viernes, tendrá su último día mañana, miércoles. Y prácticamente hasta el martes que viene, de la semana que viene, no va a tener recolección de residuos. La recolección alternada diurna, la de día de los martes, jueves y sábado, no va a sufrir problemas de servicio.
Si hay alguna duda, le paso los 2 teléfonos a los cuales puede llamar. Por si lo quiere anotar, son estos. Los voy a decir despacito. 44 9 65 24. Repito, 44 9 65 24. Y el otro teléfono es 44 2 50 91. Lo repito. 44 2 50 91. Seguimos en Se Pudrió Todo en esta linda tarde, esperando que alguna vez el campo pueda decir ¡al fin! Y me estoy refiriendo a la lluvia. Pero seguimos sin lluvia, seguimos sin agua. Recuerde de regar las plantas, se nos van a secar todos, las plantas, los árboles, todo. No nos va a quedar nada, nos van a como convertir en el desierto del Sahara si seguimos así. Claro, después hay gente que dice que el cambio climático es un cuento. Bueno, acá tienen el cuento en la realidad. Vamos a pasar al ámbito provincial. Hoy estamos cargados de cosas y cosas que algunas son indignantes realmente. En la legislatura bonaerense siguen las discusiones por la reforma al sistema judicial de la provincia. Por el momento observo mucha chicanatería barata en reportajes publicados en varios medios provinciales a distintos legisladores. Argumentaciones sin pie ni cabeza, muchos solo buscan confrontar, veo que no hay una actitud de aportar soluciones, sino de voltear propuestas, sin una idea que la contraponga, alguna idea superadora, no hay nada. Muchos buscan que todo siga igual, es decir, frenar, parar todo. Lamentablemente observo que muchos legisladores solo quieren frenar los cambios para que todo siga igual. Habría que ver por qué. Aunque por debajo lo sabemos, ¿no es verdad? Porque si se realizan los cambios que hay que hacer, se agilizarían las diversas causas, sería todo mucho más transparente para todos, tanto miembros del Poder Judicial como para los ciudadanos. Pero hay situaciones que sí, que se quieren seguir manteniendo. Son cuestiones centrales que tienen que ver con el seguir facilitando la traba en cuanto a realizar los procesos judiciales más rápidos y más transparentes. Si la propuesta presentada por el gobierno tiene errores, entonces que los subsanen, pero no frenen todo el cambio. Aporten soluciones alternativas y hasta superadoras. Lo que pasa es que no lo hacen porque no quieren cambiar el sistema vigente. ¿A quiénes quieren beneficiar? Algún día, voy a despacharme con esa respuesta. Por ahora, y parafraseando a la filósofa Karina Olga, lo dejo a su criterio. En otro tema, la semana pasada decíamos que la provincia jubilaría de oficio a unos 3.000 docentes que tengan los años de aporte y ellos mismos 60 años de edad. Los sindicatos de docentes presentarán una impugnación para frenarlo. Ahora, pregunto, ¿no? ¿Un poco de coherencia es mucho pedir? Porque desde octubre del año pasado comenzaron con la opereta de que se va a elevar la edad jubilatoria a los 70 años, y eso era mentira, como ya se comprobó. Hicieron marchas, protestas y desmanes por todos lados. Ahora se ve claramente que siguen jubilando a los 60 años. Protestan entonces porque jubilan a los 60 años.
¿qué es lo que establece la ley vigente para ustedes, que ustedes, sindicalistas, dicen defender? Repito la pregunta, ¿un poco de coherencia es mucho pedir? Porque además, cuando también se hizo cumplir el estatuto del docente que ustedes, sindicalistas, dicen defender, respecto del cese de la gente que no tiene título docente en sus horas al 28 de febrero, también protestaron. Y también protestaron por cumplir la Ley de Educación Nacional y Provincial, más las resoluciones del Consejo Federal de Educación, en el que los sindicatos tienen representantes y ellos firmaron las mismas, las actas y las resoluciones respecto de cómo hay que organizar la educación secundaria de adultos. Todas estas acciones, sumadas a las pasadas y también sumando el anuncio de un paro para el 5 de abril próximo, dejan en claro que los sindicalistas docentes solo buscan crear conflictos para atacar al gobierno. Si el gobierno comete errores, bueno, perfecto, protesten con fundamento. Y mire si hay tema para protestar con fundamento contra algunas cosas que hace el gobierno. Si tienen ideas superadoras, perfecto, preséntenlas. Pero nada de eso hicieron ni hacen. Solo hacen politiquería barata. Ustedes, sindicalistas docentes, dirigidos por algunos que nunca fueron docentes, desde hace muchos años actúan mal y eso ha repercutido en la caída de la calidad educativa de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y eso que ni me pongo a hablar hoy, por ahora, de las acusaciones que hace años tienen sobre sí de manejos corruptos como los que hicieron en el IOMA. De mi parte, sindicalistas docentes, váyanse al inodoro lleno. En otra noticia, el gobierno provincial los convocó a estos sindicatos docentes para el próximo miércoles 4 de abril a las 14. Esta será la 6ª reunión de este año. Y si sumamos a las realizadas entre noviembre y diciembre del año pasado, serán en total 12 reuniones. Y también para el 5 de abril, sindicatos estatales y médicos y judiciales de la provincia harán un paro de 24 horas. Pasamos ahora al tema del campo, que tanto nos interesa programa tras programa. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció desde la localidad de Bragado una serie de medidas apuntadas a acompañar al campo, que incluye obras de infraestructura y ampliación de los beneficios en créditos bancarios para productores. Se volvió a anunciar la renovación de 12.000 kilómetros de caminos rurales por parte de la provincia, que en realidad le corresponderían a los municipios, pero hay muchos municipios que hace años que no tocan ni una piedrita. También se ampliaron los beneficios de créditos del Banco Provincia con 2 años de gracia para comenzar a trabajar. Para comenzar a pagar el crédito, es decir, toma un crédito y durante 2 años no paga nada, recién en el 3er año empieza a pagarlo. Esto también se aplicará a los productores inundados que no han ni siquiera podido comenzar a pagar las cuotas de los créditos ya pedidos en años anteriores. A ver si se entiende, en los créditos nuevos 2 años de gracia. Y en los créditos que ya están otorgados, que ya le dieron el dinero, pero que los agarró la inundación y que por eso no pudieron devolverlos, pagar las cuotas, también tendrán 2 años de gracia.
Esos créditos tendrán una tasa de entre el 9 y el 12%, que es muchísimo más baja que los créditos normales. Estos créditos también se habilitan para los productores que sufren la actual sequía. Aquellos productores que durante el año 2017 estuvieron en emergencia estarán exentos del pago del inmobiliario rural en un 50%, y los que atravesaron desastre estarán exentos en un 100%. Serán exentos del pago del impuesto inmobiliario rural aquellos productores que de hasta 50 hectáreas de extensión y dedicada exclusivamente a actividades de cultivo y cría de animales, y sus ingresos totales no superen los 3 millones de pesos. Se eliminó el impuesto para los pequeños productores agropecuarios con ingresos menores a 3 millones de pesos. Para los productores con ingresos mayores a los 78 millones, se redujo el impuesto en un 1,75% de 1,75% a 1,5%. Y, según el caso, la eliminación de la extraña jurisdicción. ¿Se entiende? Todo esto se estima en 2.644 millones de pesos de beneficios para de ir paliando y solucionando varias situaciones realmente dramáticas que se están viviendo en nuestra provincia por razones climáticas y porque muchos municipios no han realizado las obras de mantenimiento de los caminos rurales. No obstante, en este programa ya hemos tratado muchas veces estos problemas y debemos decir lo siguiente. El Estado provincial debe hacer frente a una situación que lleva muchos años de degradamiento de la infraestructura y encima lo tuvo que comenzar a hacer con una provincia quebrada. Lo que dejó la gobernación Scioli es de terror. Entonces, es de esperar que, a pesar de tantas restricciones presupuestarias, ahora no solo queden en anuncio las obras de infraestructura, sino que se hagan como corresponde. Caminos, canales distribuidores y escurrimiento de agua, ferrocarriles, puertos, etc., deben ser reconstruidos porque se encontró Vidal al asumir con todo destruido, sin mantenimiento y sin inversiones por añares. Vistos todos estos temas, hay una cuestión que hay que decir. La provincia fue entregada en diciembre del 2015 con gravísimos problemas. Un déficit fiscal descomunal. Casi el 50% de la población de la provincia sin conexión de cloaca ni agua corriente. Deficiencias en infraestructura energética, de caminos, ferrocarriles, puertos, gas. Organismos en donde la corrupción enquistada era descomunal. Luego comenzaron los sabotajes internos a la gestión. Robos y destrucción de material importante para la gestión administrativa de distintos organismos, como la Dirección General de Escuelas, por ejemplo. Y tantos otros problemas que se arrastraban desde hace muchísimos años. Cuando hay problemas, es necesario resolverlos. Muchos de ellos se solucionan en gran parte con dinero, pero en todos los problemas debe haber gente honesta y que sepa hacer su trabajo. El asunto es que, teniendo una provincia quebrada, se hace muy difícil solucionar los problemas existentes, sobre todo si hay algunas críticas que hay que hacerle al gobierno en cuanto a que hay algunas personas que no saben hacer su trabajo y que tenemos gastos superfluos que se deberían haber evitado. Entonces, cuando tenés gente que boicotea, que se opone solo por cuestiones políticas, más allá de la inoperancia o el desconocimiento de cómo se hace un trabajo, y que no le interesa que se solucionen los problemas, porque así de esa manera evitaría que más gente vote a otro, se hace todo muy difícil.
cuando se trata de paritarias y hay que actualizar salarios, cada sector pide más y más y más. Y se lo piden a una provincia que está tratando de solucionar el quebranto encontrado y el déficit recibido en todos los sentidos. Se enojan porque por ahí se piden créditos para afrontar ese déficit, pero los mismos que se enojan y denuncian que la provincia se endeudó en tanta plata, son los mismos que después piden aumentos salariales que la provincia no puede afrontar porque no tiene dinero. Entonces, si vos querés que te firme un 20%, no te quejes después si pido un crédito, porque ¿de dónde voy a sacar la plata? En el caso de los docentes, por dar un ejemplo, Baradel dijo el 27 de diciembre pasado que lo que piden es el 15,7% más cláusula gatillo. Prácticamente es menos de lo que hoy ofrece la provincia, pero sigue el conflicto. ¿Por qué digo menos? Porque le están ofreciendo el 15% más la cláusula de revisión a partir de septiembre, octubre, más 6.000 pesos por presentismo, más 3.000 pesos por el tema de la capacitación. Y eso es muchísimo más de lo que estuvieron pidiendo. ¿Se entiende? Se pudrió todo, transmite desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y desde Argentina vamos a tirar un palazo muy grande, que pido disculpas a los Messi dependientes y a todos sus fanáticos y seguidores si se ofenden con lo siguiente. Pero hay algo que es lapidario. Resulta que Lionel Messi hizo declaraciones en vistas al partido a disputarse con España, que dicho y sea de paso, Argentina va perdiendo 4-1. Dijo Lionel Messi lo siguiente, escuche bien, porque después no quiero dobles interpretaciones. Escuche bien, esto lo dijo Messi. La deuda la tenemos con nosotros mismos. A la gente no le debemos nada. Repito, la deuda la tenemos con nosotros mismos. A la gente no le debemos nada. Y esto es lapidario, indignante. Señor Messi, señores Messi dependientes, la selección argentina es eso, de Argentina, no es de los jugadores. Quedó clarísimo qué es lo que piensa Messi sobre la selección. Solo una camiseta más que se pone para diferenciarse de los rivales. No es así. La camiseta argentina es de todos los argentinos. Representa al pueblo argentino, a la gente. Estos millonarios de pacotilla que venden hasta su madre por una foto o un contrato, da igual, el asunto es figurar. Se creen dioses y solo son personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. Messi, das asco. Desprestigiás a todos los argentinos. Volvete a España, o bueno, quédate si ya estás ahí. Pero antes, sacate la camiseta y entregásela al utilero, que seguro sabrá qué hacer con un símbolo que representa a todo el pueblo argentino. Sos un ignorante. Ahora andá a cantar el himno nacional español, ya que al argentino no lo conoces. Ya me enojé y me calenté. Vamos a ir tirando ante algunas realidades que duelen. Y que para poder explicarlas, por Dios, mamita.
Bueno, a ver, vamos a seguir en el ámbito nacional. Tras la liberación el sábado pasado de Carlos Zanini y Luis Delía, podrían ser excarcelados incluso el día de hoy otros dos. Fernando Burlando, abogado del ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el militante pro-islámico Jorge Yusuf Khalil, también pidió el beneficio para ambos. Algo que el fiscal ya avaló. Lo que fue hecho por el Tribunal Oral 8 con respecto a Zanini y Delía se podría repetir con los otros dos detenidos, que son Khalil y Esteche. Colombo, el fiscal del Tribunal Oral 8, sí, cambió, ahora ya no es más la señora de la semana pasada, ahora es otro. Colombo recuperó su puesto como fiscal, que la semana pasada había sido subrogado, o sea, suplantado por su colega Gabriela Baigún. Fue ella quien firmó el aval para que Zanini y Delía fueran liberados. Pero Colombo, el nuevo fiscal, pidió una condición para que Esteche y Khalil puedan ser liberados. Para Esteche pidió una caución real de 400.000 pesos, que sería una especie así de fianza. Y a Khalil solamente le pidió una caución juratoria. La decisión está en manos de las juezas María Gabriela López Iñiguez y Sabrina Namer, las mismas que dejaron libre a Zanini y a Delía. El otro juez del TOF 8 es Nicolás Toselli, que, como ya hemos dicho, se excusó de participar de esta causa, porque es familiar de un funcionario que participó en Siria del proceso de gestación del pacto con Irán y aún no fue reemplazado. También el viernes pasado comentamos la noticia de que se cerraba la causa contra Macri y Michetti por la firma de un tratado con Qatar. El día de ayer el fiscal Moldes apeló esta decisión porque considera que faltan instancias de investigación. Es decir, hay cuestiones que deben ser tratadas e investigadas y que el juez Rafecas todavía no hizo, y por eso no debía cerrar la causa. El punto en que la discrepancia está dada es porque en el tratado se deja establecido que se pueden canalizar inversiones en el país mediante una estructura financiera de las conocidas como offshore, es decir, administrada desde el extranjero. En este caso, hay que ver las leyes vigentes porque en el caso de que no se permita este tipo de operatoria, que el dinero de inversiones llegue al país desde Qatar pasando por un administrador offshore, habría que ir pensando en actualizar nuestras leyes, ya que la gran mayoría de las inversiones externas se hacen por esta vía, de esta manera. Lo que pasa es que mucha gente oye o lee offshore y ya piensa que es algo ilegal, y no es así. Desde el año 2000, las operatorias offshore han tenido cambios muy grandes y que, al parecer, mucha gente no las conoce, no se ha puesto al día, no se ha noticiado de cómo se opera y por qué se opera con alguna offshore. Hay más secreto bancario dentro del país que en una offshore. Y si no, fíjense todas las denuncias que han partido a partir de darse a conocer listados de esas empresas. ¿Y cómo consiguen esos listados? Es más difícil pedir acá un listado a un banco que opera en Argentina de sus clientes que de una offshore. Pero bueno, hay mucha gente que no lo sabe y algún día puede ser que lo expliquemos. Es un poco complicado, pero voy a ver si preparo un resumen en este fin de semana largo para explicar bien cómo viene el asunto. Fuera de eso, hay que tener bien en claro que cuando se trata de personajes tan importantes para un país como su presidente y su vicepresidente, es lógico que el fiscal esté pidiendo
que se revise mejor la documentación, porque no tiene que quedar ningún punto oscuro o en la sombra o sin haber analizado. Para tranquilidad de todos los argentinos, todo debe ser analizado, sea quien sea. Entonces, si la justicia va a actuar como corresponde, debe investigar más a fondo. Fuera de todo esto, vamos a dar un notición, una muy buena noticia para nosotros los argentinos. La Argentina ya logró el autoabastecimiento energético y vuelve a exportar energía excedente. ¿Quiere que se lo repita? La Argentina ya logró el autoabastecimiento energético y vuelve a exportar energía excedente. Nuestro país históricamente ha tenido suficiente producción energética de todo tipo. Pero en el año 2007 comenzamos a tener serios problemas en su producción. 11 años después se logró el autoabastecimiento que antes de ese 2007 teníamos. Durante años gastamos dinero en importar electricidad, gas, petróleo crudo y hasta combustibles. Por año se gastaron, y escuche bien esto, ojo, 14.000 millones de dólares. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó? Más fuerte, que no te escucho. Repito entonces, 14.000 millones de dólares por año en importar energía eléctrica. ¡Uy, qué mal! Gas, combustibles. Y ahora cacarean porque aumentó la deuda externa para pagar el desastre que ellos mismos dejaron. Ahora, háblame de hipocresía, contámela como quieras, pero por favor. A ver, se puede criticar todo lo que quieran, que lo hicieron mal, pero lo hicieron. En 2 años se revirtió una situación que venía de mucho tiempo atrás, que era insostenible. En 2 años. Entonces podemos criticar a Aranguren como lo hemos hecho incluso en este programa, pero en esto, discúlpenme, le saco el sombrero. Los tienen en los datos del sitio del INDEC si lo quieren ver. Y es una noticia excelente. Y atada a esta noticia, bueno, tenemos otra que es que YPF inauguró 2 centrales térmicas nuevas. Esta vez es la central térmica Loma Campana 1 y 2, situadas ambas en la provincia de Neuquén. La inversión fue de $200 millones y aportará 210 megavatios al sistema interconectado nacional. Entonces, a ver, cuando hay problemas, los decimos y tratamos de explicarlos y criticamos. Y en esto tenemos que felicitar, y bueno, es así. Como también ahora vamos a realizar una crítica, pero a todos, no solamente al gobierno, a la oposición también. Fíjense en esta otra noticia. Hay una empresa internacional que es la que más cotiza en el mundo, la que más creció, que es Amazon. Esa que vende a través de internet, por ejemplo, discos, pero también vende de todo. Uno puede comprar hasta ropa, lo que sea. Y se la mandan a nuestro país, al que lo compró, pagando los impuestos, todo eso. Amazon quiere radicarse en la Argentina. Quiere venir, invertir acá, poner oficinas acá, operar desde Argentina. El lugar elegido para establecerse es Bahía Blanca. La inversión inicial, no la total que van a hacer, sino la que van a hacer para
por lo menos poner las oficinas, es de $300 millones y generaría en esta primera etapa, escuche bien, 700 puestos de trabajo directo. 700 puestos de trabajo directo. Pero, ¿qué está pasando? Hay gente ligada al kirchnerismo que está oponiéndose con el argumento que consumirá agua para el sistema de enfriamiento de los servidores. Señores, todos los servidores del planeta tienen sistema de enfriamiento y que metas agua por un tubo y la hagas circular no genera problema ambiental alguno, ya que sale por el otro lado y sin que esté contaminada. ¿De qué estamos hablando? Que ni siquiera es por ignorancia, nada más que por joder. Acá el asunto es quejarse siempre que venga progreso y creación de riqueza y fuente de trabajo. Saben que si al país y a la gente les va bien, ellos no ven más un cargo ni un bolso de dólares y euros para esconderlo. ¿Qué sigue? ¿Cuestionarán la agricultura después de esto? Ya que ya lo hicieron a eso. Y bueno, entonces, ¿por qué todavía hay gente con esa mentalidad? ¿Cuándo se darán cuenta? ¡Por Dios! Y también un palazo para el gobierno como el que hemos pegado el año pasado al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, porque le declaró la guerra a Uber. Señor Larreta, escúcheme, si usted quiere parar el progreso, entonces ponga palenques para que la gente pueda atar el caballo. Y seguimos en el siglo XIX. Querido, estamos en el siglo XXI. Tenés que cambiar la legislación. Y tener Uber y todas las otras empresas que quieren ponerse. Y a los taxistas no les convenía porque ellos tienen que pagar muchísimo dinero por año para poder ejercer el trabajo de taxista. Entonces sacá ese impuesto, bajáselo a algún mínimo, que todos lo paguen y vas a beneficiar al ciudadano, no solamente por tener más servicios, sino porque al taxista actual le vas a dar más ganancia y van a bajar los precios, beneficiar al ciudadano y va a haber más movimiento económico en el transporte. Es tan fácil que realmente no se entiende por qué todo lo hacen con más complicado. Todo es trabar, todo es no. Algunos por ignorancia, otros porque no quieren que el otro solucione un problema, porque entonces yo voy a tener menos votos. Este país así no es viable, no tiene salida. Y entonces vamos a dar un ejemplo típico de lo que es el populismo que tantas veces hemos explicado acá. Un ejemplo típico de lo que es el populismo y por qué se hace necesario terminar con sus prácticas. Resulta que la semana pasada, Adolfo Rodríguez Saá se reunió con el presidente Mauricio Macri. ¿Y a qué fue? Le fue a pedir dinero. Asistencia urgente de parte del gobierno nacional para evitar que la provincia de San Luis no caiga en default porque su déficit es impagable. Ahora, ¿por qué San Luis está en esta situación? Recordemos que en las elecciones PASO del año pasado tuvieron 20% menos de votos que su competidor de Cambiemos. Entonces, los Rodríguez Saá repartieron entre miles de votantes electrodomésticos, material de la construcción y dinero a troche y moche, prometiendo que, si ganaban las elecciones, seguirían repartiéndolos. ¿Recuerdan qué pasó? Los Rodríguez Saá dieron vuelta a la elección y ganaron en octubre. Entonces, a ver si se entiende. Repartir lo que no se tiene y lo que no es de uno para ganar votos y luego van a pedir dinero al gobierno nacional. Ellos generan el déficit en forma demagógica y luego todos tenemos que pagárselo. Es demencial.
¿Cuándo los argentinos que aceptan este tipo de desquicios se darán cuenta de cómo son estos tipos? ¿Cuándo dejarán de votar desastre tras desastre que hace que nuestro país sea desastroso? En vez de República Argentina somos Argensauria. Se pudrió todo transmite desde Radio City en la 88.7 de la ciudad de San Nicolás. Siendo las 18:21, vamos a tocar un tema que ayer empezamos a hablar, pero bueno, no nos dio el tiempo para desarrollarlo, ya que hay algunos puntos que hay que desarrollar. El tema es Malvinas, y hace poco se terminaron los trabajos forenses de identificación de la gran mayoría de los excombatientes de Malvinas caídos en combate que descansan en el cementerio de Darwin. Allí decía soldado solo conocido por Dios. Ahora la gran mayoría ya identificados tienen en sus placas el nombre y apellido. Por eso es que este fin de semana viajaron casi 100 más de 200 familiares a el cementerio de Darwin, y ayer le ofrecieron un homenaje. Emocionante homenaje. Si ha visto las imágenes sabrá de qué estoy hablando. Emocionante, realmente hasta las lágrimas. Y ese homenaje tiene que hacernos pensar en serio realmente lo que nos ha pasado en nuestra historia. Entonces, pensando un poco a ver qué iba a decir sobre esto, me encontré con justamente unas palabras del periodista Babi Echecopar, que más o menos podría decir que me llegó muy adentro. Entonces, en base a esas palabras de Babi del programa de ayer, voy a decir esto, siguiendo un poco lo que él planteaba. Lógicamente que hay algunas palabrotas que, que nos tiene acostumbrado Babi que no voy a repetir. Él decía, y estoy totalmente de acuerdo, que después de la epopeya de San Martín, los únicos héroes fueron los de Malvinas. Entre San Martín y Malvinas no hay nada ahí, en nuestra historia, que nosotros podamos decir son héroes de guerra. No lo hay, a pesar de que hemos tenido no solamente muchas guerras civiles, sino también tuvimos la guerra contra el Paraguay, en la segunda mitad del siglo XIX. Hubo padres que fueron este fin de semana a Malvinas para rendir homenaje a sus hijos caídos y que fueron identificados en sus tumbas hace poco tiempo. Muy poco tiempo, es decir, menos de un mes. Y se pudo hacer esto porque los argentinos no hemos tenido un gobierno confrontativo que los insulta a los malvinenses y a los ingleses, todo el tiempo les está diciendo de todo. Hemos tenido un gobierno que ha tenido una actitud diferente. Más dialoguista, le puede gustar o no, pero lo hicieron. Y por eso los familiares de nuestros caídos han podido viajar allá, los tienen identificados, saben quiénes son, cada tumba cuál es. Entonces hubo padres que fueron este fin de semana a Malvinas para rendir homenaje a sus hijos caídos y que fueron identificados en sus tumbas hace poco tiempo. Esos padres no tenían pañuelos de ningún color en la cabeza, ni lloraban, llorar en el sentido de pedir cosas.
Las lágrimas de los sentimientos estuvieron, las lágrimas de cocodrilo para pedir planes y subsidios no. Tampoco pedían una revolución, ni se tatuaron al Che Guevara en el brazo, ni andaban queriendo pedir la cabeza del presidente de la nación. No. Con simpleza, con tranquilidad de espíritu, de haber parido un héroe de verdad. Porque cuando los héroes son cobardes, HDP, inventados, no los enterrás nunca y vivís haciendo actos para recordarlos porque si no los olvida el tiempo. Pero cuando los héroes son héroes de verdad, no necesitas absolutamente nada porque están ahí. Son héroes. Solamente los tapa el orgullo, no la tierra. A los otros no. A los otros los tapa la violencia, el enfrentamiento, la agresión. A todos los que no piensan como ellos. Son una máquina de parir violencia. No tienen orgullo ni dignidad. Piden verdad, pero mienten todo el tiempo. Eso es más o menos el sentido que Babi le estaba dando a ese mensaje, con el cual acuerdo totalmente. Me gustó. Y para mí, para mi forma de ver, es verdad. Y se pudo hacer. Se pudo hacer porque no hay violencia en este tema respecto del acercamiento al tema Malvinas. El patrioterismo quejoso, ese que ondea la bandera y plantea acciones y formas de proceder que alejan cada vez más a nuestras islas de nuestro país, de nuestro pueblo. Esa no es la forma. Es más, ya el año pasado explicamos cuando en 1975 todos los documentos estaban listos para poder acceder a la administración conjunta de las Islas Malvinas, que se cortó, bueno, justamente por las cosas que estaban pasando en nuestro país. Los ingleses dieron vuelta a la cara y dijeron, no, con estos locos no arreglo nada, mirá lo que está pasando. Y bueno, es así. Somos un desastre. Entonces, cuando somos un desastre, nos miran desde afuera torcidos y nos dan vuelta la espalda, no solamente para acordar algún inicio de solución en el tema de las islas, sino también para venir a invertir y tantas otras cosas. Pero sigue habiendo gente muy ignorante que no lo entiende. No entiende. A pesar de las enseñanzas del pasado, sigue sin entenderlo. ¿Será que desconocen el pasado? Muchos pueden desconocerlo, pero hay otros que lo conocen y mienten descaradamente sobre el mismo. Vamos a otro tema. INDEC. Desde el año pasado estamos informando que el instituto está modernizando la metodología de medición para obtener cada vez mejores estadísticas, que es un procedimiento que lo siguen todos los institutos del mundo. Se pasan información, plantean estudios alternativos y paralelos para ver si son más procedentes o no que otros, ya que se estén usando. Bueno, todo este proceso se está dando, pero ahora se da a conocer que en forma paralela se está proponiendo un cambio en su organización y funcionamiento. Sí, no solamente en cómo va a medir, por ejemplo, la inflación o la desocupación, sino cómo va a funcionar el organismo en sí. Y para esto hay hasta el momento 2 proyectos en danza. El primero es del Ministerio de Hacienda y quiere darle mayor autonomía al INDEC de la que tiene hoy.
Es decir, con gente que trabaje en el INDEC, que sea elegida por concurso de oposición y antecedentes. Es decir, que no sea nombrada por algún organismo estatal o por ejemplo, el presidente de la Nación, ni siquiera por un acuerdo con el Senado. No. Directamente que sea un ente autárquico y que no dependa del poder político. El otro proyecto es del mismo INDEC. O sea, la gente del INDEC, la gente que está dirigiendo el INDEC, está elaborando un proyecto en donde están planteando que los miembros sean elegidos con un proceso parecido al de la elección de los jueces, es decir, a propuesta del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Este proyecto a mí no me parece el mejor, ya que el INDEC sería netamente político, aunque con autarquía económica. Eso, bueno, podría ser, pero sigue siendo manejado por gente puesta políticamente. Ambos proyectos, los dos, apuntan a un INDEC que pueda tener acceso a los datos relevados por otras agencias gubernamentales como la AFIP. Y esto también es algo que puede ser criticable o no, depende de cómo se haga, porque, a ver, la AFIP tiene el mandato de preservar el anonimato de los datos. Es decir, tiene prohibido difundirlos y cuando los difunde alguien se arma un revuelo de aquellos y tienen que empezar la investigación judicial. Entonces, que los datos de la AFIP sean utilizados por otros organismos estatales crea mucho resquemor en mucha gente y con razón, porque no hemos dado muestras a lo largo de los años de ser serios en esto. Sobre todo porque muchas veces hemos elegido a varios loquitos, o esos loquitos se pusieron solos en el gobierno con un golpe de Estado. Y si los argentinos volvemos a votar a un loquito, ¿qué va a pasar con el secreto fiscal? Y bueno, ese es un tema a discutir, pero también hay otra discusión y que plantea algunas personas que no es el momento para andar planteando esto, que hay otros problemas más importantes a resolver, crítica con la que acuerdo. Hay otras cuestiones que son más urgentes y es posible que esto trabe las otras reformulaciones que estaba haciendo el INDEC, por ejemplo, en la metodología de medición. Ahora, si de caradurismo vamos a hablar, tenemos que pasar a otra noticia. Hay algo que ayer publicó el diario Perfil. No, ayer, el lunes, sí. Que es el colmo del caradurismo y es una entrevista que le hicieron a Alessandra Minichelli, que es esposa de Julio De Vido. Dijo que la prisión preventiva a su esposo se aplicó mal y que la oficina anticorrupción no es transparente. Justo ella va a decir eso. Recordemos que en junio del año 2003 Minichelli fue nombrada como segunda en la SIGEN, que era el organismo encargado de controlar al presidente y ministros de la nación. Es decir, ella debía controlar a su propio marido. Y como si eso fuese poco, además fue nombrada por su esposo como asesora del Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de Julio De Vido. Es decir, a ver si se entiende, ella critica a la Oficina Anticorrupción por la investigación que hizo y que sigue haciendo en contra de su marido. Pero ella es una caradura, porque ella era asesora de su marido en el ministerio y además tenía el cargo en la SIGEN para controlarlo. ¿Se entiende? Entonces, es decir, cuando alguien después dice, estos eran unos ladrones, unos delincuentes, mirá las cosas que hacían,
no es un decir porque uno esté en contra del kirchnerismo o quiera criticar a Debido. No, son pruebas, las cosas que hicieron. Es decir, no se está inventando nada. No es una cuestión de interpretación tampoco. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así. Vamos a escuchar algo de música y a la vuelta les voy a contar algo de los hospitales contra médicos y enfermeros. Y como les decía, les voy a contar algo que tiene que ver con la violencia en los hospitales contra médicos y enfermeros. Cortito, pero como decimos siempre, lapidario. Violencia en los hospitales. Analía Parnetti difundió lo siguiente desde Córdoba. Leo, soy cirujana. Recibo delincuentes baleados en la guardia. Te escupen, te insultan, te patean, te muerden mientras estás tratando de salvarles la vida. Los salvamos. Y claro, es nuestro deber. Pero el deber de la justicia es condenarlos, pero les llega la libertad antes que el alta médica. Si nos sigue en el programa, habrá escuchado este tema varias veces de parte nuestra. Ahora, el mensaje de Analía Parnetti es terrible, es concreto y sobre esto, que es un problema cultural, social, es lo que tenemos que decir y plantear soluciones al respecto. Es un problema cultural. Más que social, es cultural. Porque mucha gente se larga a decir que esto es problema porque hay gente que ha sufrido mucho y que ha sido pobre. Mire, pobres hubo desde la prehistoria, desde que somos seres humanos, y no por eso la gente hace lo que esta doctora nos está diciendo. Y bueno, es así. Bueno, ahora les voy a contar algo que realmente... Bueno, ahora sí, cuéntame. ¿Qué pasó esta semana? Ay, maestro, usted no sabe lo que pasó. Sí, la verdad, es terrible. A ver, en la legislatura porteña entregaron premios. El premio en sí fue entregado por el sindicato ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y es el premio que se llama Jorge Morresi, que se entrega a destacadas personalidades distinguidas por su trayectoria en defensa de los derechos humanos. Entonces, bueno, a ver, podemos estar de acuerdo o no de a quién se los da, porque, bueno, pueden ser algunos premios controvertidos, bueno, perfecto. Ahora, lo que les voy a contar ahora, es de no creer. El premio por ser personas distinguidas por la lucha en defensa de los derechos humanos, escuche bien el listado que le voy a dar. Amado Vudú, Víctor Hugo Morales, Pablo Echarri, Raúl Zaffaroni, Leopoldo Moró, Hugo Yasky, Graciela Peñafort, entre tantos otros. Listo, cerremos todo y el último que se vaya que apague la luz. Y bueno, pero muchachos, a ver,
¿Qué es lo que hizo Amado Vudú por los derechos humanos? Por favor, a ver, somos grandes ya. Este tipo de cuestiones en donde los mismos adherentes se entregan premios, se hacen actos para la foto y todo eso, es otra parte del relato, es todo mentira. Encima Leopoldo Moró, Derechos Humanos, cuando justificó a fin del año pasado el ataque al periodista Bazán, que lo mandaron al hospital. Pero por favor, vamos a hablar de otra cosa, porque esto no tiene ningún sentido seguir tratándolo. A ver, la noticia es sobre Sancor, nuestra querida empresa Sancor, que tantos programas hemos tratado, nuestra amada Sancor. Bueno, que viene desde el año 2010 a los tumbos. ¿Se acuerda que explicábamos programas anteriores que en el gobierno de Cristina le hicieron firmar, según dichos de algunos de sus directivos, un contrato con Venezuela para venderle millones de kilos de leche en polvo? Nunca cobraron un peso. Y esto habría sido el inicio del detonante del desastre, además de algunos errores internos en la gestión de la empresa, que lo llevaron prácticamente a la quiebra. Bueno, al parecer ya hay un arreglo que me animo a decir es definitivo y este es el que va a salvar a la empresa. Bueno, no a la empresa en sí, sino a la marca, a sus trabajadores, a sus productos, que los seguiremos teniendo en góndola para poder consumir. Resulta que Sancor va a vender el 90% de sus acciones a la empresa Adecoagro. A ver, lo repito por si nunca lo escuchó. Adecoagro. Todo junto, Adecoagro. Ya hay un acuerdo extrajudicial por este 90% y también con todos los acreedores, productores y proveedores que aceptaron una quita del 60% de la deuda que tenía Sancor con ellos. Adecoagro administra en la actualidad más de 435.000 hectáreas en nuestro país, pero también en Brasil y Uruguay. Además, cuenta con 3 plantas de azúcar, etanol y energía, 3 molinos de arroz en forma industrial, 2 tambos estabulados, 10 plantas de acopio y acondicionamiento de granos. Recientemente invirtió $6 millones en un biodigestor para producir energía renovable con residuos de los tambos de la zona de Venado Tuerto. Cotiza en la bolsa de Nueva York con un valor de mercado de $1.000 millones. Es decir, es una empresa no grande, pero está cotizando a nivel internacional. Todos los días entre $5 y $10 millones, entre 5 y 10 millones de dólares, cambian de manos de accionistas. Entre los principales inversores, el Fondo de Singapur tiene el 5,1% de participación en esta empresa de Adecoagro, el Fondo Soberano de Qatar un 12%, un fondo de pensión de Holanda supera el 12% en la inversión en esta empresa, en tanto que el management local y la dirección poseen un 5%. Esto es como para ir conociendo a ver quiénes son los dueños que se van a asociar con los que están de accionistas en Sancor. Vamos a ver cómo sigue esta historia, a ver si ya de por sí podemos tener una buena noticia, sobre todo para los trabajadores de Sancor, y tratar de salvar una empresa que me animo a decir es muy querida por los argentinos de hace tantos años y tantos recuerdos a los que somos más viejitos, con no solamente la leche, sino la manteca, el dulce de leche, bueno, todos sus productos que siempre nos han acompañado.
Saliendo de Sancor, vamos a la FIP de nuevo, pero esta vez por el alejamiento de Alberto Abad, que era su director. Se despidió en un acto que, como veníamos diciendo en programas anteriores, ya había presentado la renuncia y que a fin de marzo se iría. Entonces le hicieron un acto de despedida. Su renuncia fue presentada diciendo que estaba cansado de tantos años de estar trabajando en la órbita pública. En sus palabras dejó aclarado que confía en que Casación va a poner las cosas en orden respecto del caso de Cristóbal López. Vamos a ver si es así, ¿no? Que durante el kirchnerismo no pagó impuestos por su empresa Oil Combustibles, por más de 8.000 millones de pesos que a valores de aquellos días en que comenzaron las denuncias sobre este caso corresponden a actuales 1.000 millones de dólares. Y eso sin contar intereses, así que imagínense. En otra noticia local, Elisa Carrió hizo una acusación muy fuerte ante el Consejo de la Magistratura porque considera que hay que investigar relaciones preexistentes entre Cristóbal López y el juez Fara. Porque resulta que Cristóbal López tenía a un tal Jorge Massaglia como director del Casino de Buenos Aires, que era de propiedad de Cristóbal López. Pero resulta que dos hijos de Massaglia están actualmente trabajando en la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones, que, oh casualidad, es donde se desempeña el juez camarista Fara, que fue el llevado por Ballesteros para desempatar con el juez Bruglia y entonces de esa manera dejar libre diríamos, qué sé yo, el empresario Cristóbal López, junto con De Sousa. Vamos a ver qué pasa con esto, pero me parece que es relevante que esa información se dé a conocer. Puede ser una casualidad, bueno, puede ser, está bien, pero que se investigue. Que se investigue y, bueno, veremos qué es lo que pasa. Sin investigación no lo sabremos nunca. Que lo investiguen. Y vamos a hablar 2 minutitos del plano internacional, que hace muchos días que lo tenemos alejado porque no nos da el tiempo, con tantas noticias que hemos tenido de la Argentina, tanto locales, provinciales como nacionales. Bueno, ahora vamos a ponernos al día en algún punto. Desde el viernes 23 de marzo, Estados Unidos comenzó a cobrar aranceles a la importación de acero y aluminio del que están exceptuados México y Canadá. Por las negociaciones en marcha, Argentina también está exceptuada, mientras sigan las negociaciones entre ambos países. ¿Se entendió esto? Porque muchas veces cuando hemos explicado esto, después nos mandan mensajes diciendo barbaridades por ahí, alguno enojado, pero la culpa no la tenemos en Se Pudrió Todo. La culpa acá es de gobiernos que no han sabido negociar con Estados Unidos. Por el momento estamos negociando el tema del acero y el aluminio, y mientras sigue la negociación, nuestras empresas todavía tienen el arancel del 0%, y esto beneficia porque es una entrada de 700 millones de dólares al año a la Argentina. También hicieron la opereta del limón. Bueno, ahí lo tiene, Cristina. Se están exportando limones como se habían exportado en épocas ancestrales, cuando usted no estaba en la política. Todavía estamos esperando la promesa suya que dijo en el 2012 que le construiría un monumento a aquel que vuelva a venderle limones a Estados Unidos. El monumento todavía no fue construido, ¿eh? Estados Unidos, en el tema de
de lo que estuvimos hablando de la Federación de Rusia y el espía que asesinaron en Gran Bretaña, por esta causa Estados Unidos expulsará a 60 diplomáticos rusos, que no sé si ya los expulsaron o están en ese caso, y ordena el cierre del consulado ruso en la ciudad de Seattle. Es una represalia por el asesinato de un doble espía ruso en Inglaterra. ¿Se acuerdan? Este que hemos tocado anteriormente se llamaba Sergei Skripal. Pero además de Estados Unidos, hay 14 países europeos y Canadá que tomaron la misma medida. La Casa Blanca, al tomar la decisión, expresó: Rusia debe cambiar de actitud si desea mejores relaciones. Esta decisión también la están tomando otros países como Canadá, República Checa, Alemania, Polonia, Finlandia, Lituania, y también se sumó el día de ayer Islandia. Y justamente los argentinos futboleros empezaron a preguntarse: ¿y eso significa que no vamos a tener rival en Rusia? ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a dar los puntos?